Buenas noches, bienvenido a la emisión dominical del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Así es, muy buenas noches. Con nuestros titulares ya comenzamos. Se recupera la ciudad heroica de Santiago de Cuba luego de 2 años del huracán Sandy. Felicita ministra de Educación a trabajadores de la enseñanza de todo el país. Recuerdan este día visita de Raúl y Chávez a zona de Petrocasa en Cienfuegos. Luego del paso del huracán Sandy, la provincia de Santiago de Cuba ha tenido el inmenso reto de recuperar no solo el fondo habitacional deteriorado, sino también las entidades estatales. Hoy ese territorio al cierre del año exhibe más de 85% de recuperación en las principales esferas de desarrollo. De los 4.700 millones de pesos en pérdidas económicas que dejó el huracán Sandy a Santiago de Cuba, 2.600 se reportaron en el sector de la vivienda. Sin embargo, aunque resulta el entendimiento humano lo más sensible, lo cierto es que también 5.980 entidades estatales sufrieron afectaciones y mermas insalvables. A más de 2 años de Sandy, la salud es uno de los sectores con una recuperación casi total, porque el 99% de las instituciones abatidas muestran hoy una cara remozada. Un ejemplo lo es el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, que paulatinamente ha ido cambiando su imagen para bien público. Aquí se han remodelado las salas de angiología y urología, ahora con 57 camas de ingreso y mejores condiciones de vida para los pacientes. También se rehabilitó el laboratorio de microbiología, donde se realizan diariamente 1.200 análisis complementarios de sangre. Se acondicionó el dormitorio de la Guardia Médica, propiciando un descanso adecuado al personal trasnochador, y se trabaja en 2 pisos del Policlínico Especialidades y otros 10 objetos de obra. Buscando 3 elementos fundamentales: mejoría para el paciente. Segundo, mejoría para el trabajador, que tiene que ver con los procesos de atención a los pacientes. Y un tercer elemento, que es darle a la población de Santiago de Cuba la satisfacción de que buque insignia de la salud de Santiago de Cuba luzca más bonito y se prepare también, como todas las instituciones, en salud al 500 aniversario de la fundación de la ciudad y los 62 aniversarios de los de los hoteles Carlos de Céspedes y Moncada de Santiago de Cuba. ¿Cómo marcha hoy en la provincia la recuperación del sector estatal? En la educación se afectaron 1.044 centros y finaliza el año con todos recuperados. En el comercio, la gastronomía y los servicios, el huracán deterioró 1.353 entidades y se han rescatado el 92%. En el área de la cultura se dañaron 217 instituciones y se han recuperado el 85%. La esfera de los deportes y la recreación física vio afectadas 102 instalaciones y hoy tienen un 97% de restablecimiento. Del turismo se arruinaron 68 centros y se han renovado 60. Y la agricultura, sector con más de 1.400 millones de pesos en pérdidas y 1.507 unidades perjudicadas, muestra un 62% de recuperación. Si la ciudad exhibe ahora una imagen más atractiva es porque se construyen nuevas viviendas y al mismo tiempo se rescata, remoza y conserva el patrimonio estatal de Santiago. Cuscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba y Haití prorrogaron convenio de colaboración para iniciar la 6ª etapa del proceso de alfabetización. Unas 200.000 personas serán beneficiadas con este proyecto en los próximos 5 meses. A propósito de la celebración en Cuba del Día del Educador, debemos resaltar que desde 1999 nuestro país mantiene una brigada de maestros en Haití, la que ha asesorado hasta la fecha la alfabetización de más de 400.000 personas. Estamos en un proceso de extender esa cooperación no solo al nivel de alfabetización, pero al nivel de apoyo a la educación básica, secundaria, universitaria, técnico-vocacional. Eso es importante porque el gobierno haitiano está en un proceso de reforma educativa y que queremos contar con la experiencia del modelo cubano. Los profesores cubanos preparan a supervisores y facilitadores haitianos a través de los métodos APRAN o Alfarradio y Yo Sí Puedo. Aquí se reporta hoy uno de los niveles de analfabetismo más altos de la región. De ahí el importante reto que tienen ante sí quienes integran la misión educativa, llevar la luz de la enseñanza
por toda la geografía de esta nación caribeña, desde donde reportamos Carlos Rodríguez, Legnoy Borrell y Norma Marta del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y continúa la expectativa con respecto a la decisión bilateral de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Damos seguimiento a la información en nuestra emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Pero del otro lado del estrecho de la Florida hay opiniones, y no solo opiniones, sino también, Mara, ánimos discrepantes. Así es, Rodovaldo. Hemos conocido numerosas muestras de respaldo al acercamiento, pero no pocos actos de rechazo por parte de los sectores más radicales con respecto a nuestro país. Bien, con el tema abrimos nuestro segmento internacional de la emisión de hoy. Para ello recibimos una vez más aquí en el set a Luis Miguel Cabrera. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Este domingo la televisora CNN ilustró esas discrepancias de que hablaban ustedes. En su programa State of the Union se transmitió una entrevista al presidente Obama en la que el mandatario defendió las medidas tomadas por su gobierno respecto a Cuba y prometió hacer todo lo posible por cerrar la cárcel de la base naval de Guantánamo. Veamos un fragmento. Esto sigue inspirando a los yihadistas y extremistas del mundo que esta gente siga detenida. Es contrario a nuestros valores y extremadamente caro. Estamos gastando millones por cada persona que mantenemos ahí y hemos reducido a la población del lugar en forma significativa. El mandatario agregó que el centro de detención de Guantánamo perjudica la imagen de su país en el mundo. También aseguró que está en marcha el proceso para revisar el estatus de la lista en la lista de países patrocinadores de terrorismo. Al programa televisivo asistió como contraparte el senador republicano John McCain, quien criticó los cambios impulsados por la Casa Blanca respecto a Cuba y Guantánamo. El legislador calificó estas políticas como decepcionantes. Seguimos en nuestro continente. El gobierno de México suspendió las labores de búsqueda de los estudiantes desaparecidos en las inmediaciones de Iguala, estado de Guerrero. Según el coordinador de una organización de derechos humanos citado por el periódico La Jornada, la participación del gobierno ha sido muy limitada. Se mantienen en el terreno solamente los peritos e investigadores argentinos. De acuerdo con el diario, en los próximos días llegarán a México expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes revisarán en qué situación están las investigaciones. Nos vamos a Haití. Florence Duperval-Guillaume fue designada este domingo primera ministra interina en medio de la crisis y las protestas de los ciudadanos alentadas por la oposición. La hasta ahora ministra de Salud y Población sustituye provisionalmente a Laurent Lamotte, que renunció el pasado domingo a su cargo tras semanas de manifestaciones antigubernamentales por el retraso de los comicios. Según la Constitución haitiana, el mandato debe durar un máximo de 30 días. En ese periodo, el presidente de Haití, Michel Martelly, deberá nombrar al nuevo premier y este ser aprobado por el Parlamento. Veamos qué hay de sobresaliente en Europa. Agentes de la Defensa Civil de Rusia concluyeron hoy el traslado de la 10ª caravana de ayuda a la población de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk en crítica situación humanitaria. Más de 90 camiones del convoy del Ministerio de Situaciones de Emergencia retomaron la ruta de regreso este domingo hacia la fronteriza región rusa de Rostov, procedente de Donetsk. El convoy trasladó a la región de Donbass más de 1.400 toneladas de alimentos y otros artículos de primera necesidad. A la par de la ayuda humanitaria, se conoció este domingo que más de 2,5 millones de refugiados ucranianos fueron acogidos hasta la fecha por varias regiones de la Federación Rusa. Y también varias televisoras publican este domingo una curiosa nota sobre un mono que salvó la vida de un compañero. Veamos. En la India, en la estación de trenes de Kanpur, los pasajeros asistieron al salvamento enternecedor de un mono. Después de haber recibido una descarga de alta tensión, un compañero le reanimó mediante mordiscos, golpes y metiéndole en agua fría. Después de 20 minutos, el mono volvió a la vida y los pasajeros lo celebraron con aplausos espontáneos. Bueno, una simpática historia para cerrar nuestro segmento de actualidad internacional. Le deseo una provechosa semana. Hasta la próxima. Gracias, Luis Miguel. Luis Miguel Cabrera con un vistazo al panorama internacional en esta emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Nosotros pasamos a otros reportes e informes de interés. Un destacamento de 56 donantes voluntarios de sangre fue abanderado en la ciudad de Bayamo en saludo al aniversario del triunfo de la revolución. De esta manera, pues, se festejó el regreso a la patria de nuestros 5 héroes.
Las zonas 31 y 191 del Consejo Popular Rosa Lavallamesa en la capital granmense marchan a la vanguardia del municipio en el programa de donaciones voluntarias de sangre. Como iniciativa de sus sederistas se abanderó un destacamento integrado por 56 donantes, representando así cada año de la Revolución Victoriosa. Tras el abanderamiento, el grupo ocupó los puestos del Banco de Sangre Móvil de Bayamo para hacer este aporte solidario que tuvo varias motivaciones. La noticia de los 3 héroes ya que quedaban por regresar a nuestra patria ha sido impactante para nuestro pueblo y para el resto del mundo. Y entonces esto también, este acto hoy que estamos haciendo aquí es también una forma de destacar, no sé, ese momento. El destacamento continuará en activo. El compromiso es que las mujeres realicen donaciones cada 4 meses y los hombres cada 3. De esta manera se consolidará una de las acciones más humanitarias de los programas de salud en Cuba, en la cual Granma se destaca. Este año en la provincia se han realizado cerca de 25.000 donaciones y solo en Bayamo suman más de 5.600. De ellas, el 80% se han logrado a través del Banco Móvil en barrios como este. La vida humana es muy importante para nosotros. Nos ponemos en el lugar de ser madres, ser hermanas, ser vecinos, y sabemos que para uno la vida significa mucho, y ver una persona enferma nos conmueve, y creo que es una de las formas de ayudar a salvar esa vida. La actividad convoca, el pueblo se une y se celebra a lo cubano. Por eso también la tradicional caldosa acompañó el momento. En Granma, Katiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches, tiempo para los deportes. En la jornada de este domingo se celebraron 4 de los partidos pendientes en la 54ª Serie Nacional de Béisbol. Pinar del Río se afianzó aún más en sus aspiraciones de convertirse en el 8º clasificado a la siguiente etapa tras vencer 5 carreras por 3 a Villa Clara, otro de los aspirantes ya sin posibilidades. El choque lo gana Liván Moinelo y lo pierde Alain Sánchez. Sacaron la pelota del parque Dairon Hernández por los pinareños y Denis García por los de Villa Clara, uno per cápita. Santi Spíritus derrotó con pizarra de 9 carreras por 4 a Granma. La victoria en el choque se la lleva Yanquiel Mauri Gutiérrez y con el revés se fue Alain Tamayo Espinosa. Los gallos conectaron 3 cuadrangulares salidos de los maderos de Jorge Ruiz, Jorge Enrique Alomá y Dunieski Barroso. Por los granmenses, solo un jonrón en el choque de Yaciel Jiménez. En el Cristóbal Labra se enfrentaron Isla de la Juventud Holguín con triunfo para los de la isla de 6-1. Raimundo Vázquez fue el lanzador ganador, en tanto Walner Osorio el derrotado. El pinero Abel Castro de Armas fue el protagonista del único batazo de 4 esquinas propinado en el encuentro. Las Tunas salió airoso en esta jornada dominical ante Ciego de Ávila 4 carreras por 0, con victoria a la cuenta personal de Joalquis Cruz y derrota para Ariel Díaz. La próxima jornada rivalizarán Mayabeque Granma e Isleños contra los Holguineros, mientras el día 23 Las Tunas enfrentará como visitante a los de Pinar del Río, quienes completarán los duelos pendientes al chocar 24 y 25 con los alazanes granmenses. Otro evento que acaparó la atención de la afición cubana por estos días fue sin duda alguna el torneo Playa Girón de boxeo. En esta jornada del adiós, el welter pinareño Roniel Iglesias, monarca olímpico de Londres, derrotó 3-0 al subtitular mundial Arisnoidis Despey de Santiago de Cuba. En otro de los pleitos, el camagüeyano Julio César Lacruz se coronó al aventajar 3-0 sin contratiempos al capitalino Emmanuel Reyes, consiguiendo así su 6ª faja en la división de los semicompletos. En los plumas, el cienfueguero dorado olímpico Robeysi Ramírez encontró buena oposición en el medallista de bronce mundial juvenil del 2012, el matancero Andy Cruz, pero finalmente logró vencerlo 2-1 y bien ganó un cetro esquivo en la pasada edición del torneo. Los asistentes a la Sala Amistad de Santa Clara vieron ganar también a Yosmani Beitía de Santi Spíritus, ahora en el peso mosca, después de serlo 3 veces en la división inferior, cuando dispuso 3-0 de Jorge Luis Cordero de Artemisa. También, sin mucho esfuerzo, subió al centro del podio el ligero pinareño Lázaro Álvarez frente al prometedor Armando Martínez de la capital para retener la hegemonía de la campaña anterior. En los ligeros welters, el doble plateado mundial, el agramontino Yasniel Toledo, fue superior al matancero Luis Oliva. Otro de los laureados fue el mediano Arlen López de Guantánamo, tras imponerse al habanero Emilio Correa 3-0.
Finalmente, el camagüeyano Leinier Peró, erigido número 1 de los supercompletos, venció 2-1 a Joandris Toirat de la capital. Concluye así su tiempo para los deportes. Muy buenas noches. Gracias, Luisa. Muy buenas noches. Luisa Fernanda, en nuestro programa, en nuestro noticiero. Continuamos con más noticias. La provincia de Holguín está inmersa en la llamada zafra chica. En estos momentos muelen 2 centrales y otros 2 alistan su maquinaria para aumentar su producción. El pelotón de combinadas de la VPC Félix Rojas vuelve a la carga en el frente de corte para asegurar la materia prima al Central Urbano Norris. Ya nosotros estamos cumpliendo y sobrecumpliendo la tarea diaria, que es el objetivo que nosotros tenemos. Y nosotros podemos decir que con nosotros se puede contar para la zafra. Nosotros lo que nos hacen falta son el transporte, que es el que nos está afectando. Mientras los trabajadores de este ingenio, desde que dieron el pitazo inicial de la zafra en Holguín, apuestan por elevar la eficiencia. El rendimiento industrial, tenemos hoy a 10-13 de un plan de 7.50, es decir que la industria en los últimos 5 días se ha ido recuperando en cuanto a la eficiencia. El recobrado, tenemos un recobrado de 83% y decir que los parámetros de la calidad del azúcar, todo cumple con la calidad del azúcar. ¿Qué nos está quedando como tendencia negativa a la fábrica? Es la polen bagazo y la cachaza, que todavía llevamos 4 o 5 días que no le hemos podido meter en norma. La molida acumulado de la fábrica es el 75%. Pero el ingenio se ve en condiciones de cumplir al 80% el promedio de la molida porque se reparó para eso. Los 141 días previstos para esta campaña tienen un gran reto para los azucareros de Urbano Norris. Debemos producir unas 14.000 toneladas por encima de la zafra anterior. Eso significa un crecimiento de un 28% en azúcar y más de un 26% en caña. Tenemos a moler unas 567.000 toneladas de caña, de 670.000 que tenemos planificadas en el estimado. Con la incorporación del Central Loguinace Chavarría del municipio de Cueto, ya son 13 las industrias que muelen en el territorio, donde se sobrecumple la producción de azúcar prevista para esta etapa de la llamada zafra chica. Desde Holguín, Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y luego de 11 años de paralizada, la fábrica de tableros de bagazo de Ciego de Ávila entrará en producción el año próximo. Con un presupuesto inversionista de unos 3 millones de pesos, la planta de empaque y compresión iniciará su marcha casi aparejada al ingenio 1 de enero para procesar casi todo el bagazo de caña que genera esa industria y producir de forma experimental 500 metros cúbicos de tableros. Hemos buscado obreros viejos que trabajaran aquí en la fábrica, se recuperan las cosas, o sea que esta área aquí ya prácticamente está lista lista para arrancar. Y estamos trabajando dentro de la fábrica en equipos que llevan muchos años y hay que arreglarlo. El proceso inversionista permitió trasladar el primer eslabón de la fábrica hacia el patio del ingenio para evitar la pérdida de materia prima por concepto de transportación, aunque cuando funcione a toda capacidad esta planta, que sucederá en los próximos 5 años, asumirá el bagazo los 4 centrales avileños. Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues miren, la temperatura está subiendo en todo el país y es que hay vientos del este al sudeste que traen un aire más cálido sobre Cuba. Y esos vientos han girado así porque ahora avanza un frente frío por el Golfo de México. No va a llegar a Cuba hasta dentro de unos días, pero sí hay nubosidad por delante que puede dar nublados y aislados chubascos, sobre todo en Pinar del Río y en la parte más occidental del país. Dicho esto, el pronóstico del tiempo ya más en detalle, pues aquí en el occidente amanecerá con sol y algunas nubes en la parte más occidental, algún chubasco aislado en Pinar del Río, sol en el resto y temperatura mínima por la madrugada mucho más alta que los días anteriores, entre 17 y 19 grados Celsius, llegando a 21 en la capital. Por la tarde las temperaturas máximas alcanzarán valores de 29 grados Celsius, también con algunos nublados y aislados chubascos en la parte más occidental de Pinar del Río, sol y algunas nubes para el resto. En cuanto a la parte central del territorio nacional, amanecerá con sol abundante, poca nubosidad, 17 a 19 grados de temperatura mínima por la madrugada,
y ya por la tarde pues habrá valores de la temperatura de 29 grados Celsius, llegando a 30 en Ciego de Ávila, en la parte oriental del territorio nacional. Ahí tendremos sol abundante por la mañana, mínimas 19 a 21 grados Celsius. Y por la tarde habrá incluso calor, valores de 32 grados en Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, 30 grados en el resto, con sol y algunas nubes y poca posibilidad de que llueva. En los próximos 3 días, pues miren ustedes que habrá aislados chubascos el martes en el occidente, pero numerosos chubascos y lluvias para el miércoles con la llegada del frente. Se van a mantener también el jueves y el jueves también para la parte central del territorio nacional. Y en cuanto a las temperaturas, miren cómo va a haber una subida de la temperatura, pero ya para el jueves tendremos, sobre todo en occidente, condiciones algo frescas por el día, yo diría condiciones invernales por el día con 24 grados de temperatura máxima. Y bueno, estas son las condiciones de tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. En el ámbito internacional, esta semana comenzarán los preparativos en Brasil para la ceremonia de asunción de la presidenta reelecta Dilma Rousseff. La mandataria anunciará los nombres de los titulares que la acompañarán en su segundo mandato. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la directora general de la OMS, Margaret Chan, finalizarán una gira por los países de África Occidental afectados por el virus del ébola. Del contexto nacional, este lunes se celebrará el Día del Educador. La jornada cerrará con el reconocimiento general al sistema educacional cubano. La Escuela Cubana de Ballet develará una tarja en homenaje a Fernando Alonso en el centenario de su nacimiento. Los atletas más destacados del año serán premiados en el Palacio de Convenciones de La Habana. Este año sobresale la actuación de los deportistas cubanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México. La ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Coviella, ofreció una entrevista exclusiva al noticiero dominical. La titular del sector destacó los retos para el 2015 y emitió un mensaje a todos los educadores. En vísperas del 22 de diciembre, fecha en la que toda la familia cubana celebra el Día del Educador, la ministra de ese sector, Enaelsa Velázquez Coviella, reconoció la labor de todos los trabajadores de la educación y se refirió a retos para el 2015, como lograr una mayor capacitación del personal docente, buscar espacios para que profundicen en sus estudios y lleguen a ser ejemplo dentro y fuera del aula. También envió un mensaje de felicitación. Reciban en este día desde mi corazón de maestra un abrazo inmenso y un mensaje de agradecimiento a todos los educadores y educadoras cubanas de quienes vivimos orgullosos por su condición de incansables trabajadores a favor del mejoramiento humano, por el probado compromiso con la patria y por hacer de la humildad una fortaleza constante. Enaelsa Velázquez recalcó que el ministerio cuenta con los recursos humanos y materiales para una educación de calidad, la que requiere del apoyo de la familia y la comunidad. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El próximo 23 de diciembre a las 6:30, pasado meridiano, será transmitido por el canal educativo 2 de la televisión cubana el programa especial Entre Surcos de Cuerdas en homenaje al inolvidable Polo Montañés. El programa es una producción del canal educativo 2 y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y cuenta con la conducción de Rosalía Arnáez, Jenny Lai, Raúl Isidrón y Luis Hidalgo. La dirección musical es de Decio Alejandro y la dirección general de Luis Hidalgo. En la producción Entre Surcos de Cuerdas participan prestigiosos artistas y agrupaciones de la música cubana e incluye testimonios del descubridor de Polo Montañés, de la mujer que inspiró la canción Flor Pálida, así como testimonios de sus músicos, amigos y familiares. Entramos en el año 57 de la revolución y con un pueblo como este se puede llegar al año 570 de la revolución.
artista tunero Marcial Flores es conocido internacionalmente por su obra gráfica a favor de los 5 héroes. Por sus más de 300 obras dedicadas al tema recibió el sobrenombre del pintor de los 5. A solo horas del regreso a la patria de Gerardo, Ramón y Antonio, ya Marcial Flores alistaba su obra más reciente. Pero no solo su quehacer gráfico es representativo del tema, también en la escultura incursionó con un sentido optimista y esperanzador. Nunca pensó Flores que el muro del silencio pudiera romperse tan pronto. El objetivo, que este muro ahora sí desaparezca y quede el logotipo creado por nuestro querido Gerardo libre como están ellos actualmente. Los 5 ya están en casa, pero la obra sigue. El arte continúa su rumbo. No fue en vano, tuvo su lógica, pero no es que los lápices de Flores ya terminamos en esta batalla que es del pueblo. La hice un poco mía y van a parar en lo que es la parte esta de pedir ese reclamo que tanto soñamos y lo logramos. Pero los lápices van a descansar un poquito el tema, pero creo que siempre van a estar listos para cualquier combate. Ahora solo cesó el curso de la temática, pero Flores seguirá siendo siempre el pintor de los 5. Desde Las Tunas, Damaris Amores Canel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los cienfuegueros recordaron este domingo la presencia hace 7 años del comandante eterno Hugo Chávez Frías. En la vivienda que visitaron en la comunidad de Pedro Casas, los vecinos colocaron una placa que rememora aquel 21 de diciembre de 2007. Iba camino a la reinauguración de la refinería de petróleo cuando se detuvo en esta casa. Y cuando nos saludamos, que me estrechó la mano, sentí un escalofrío por el cuerpo. Tuvimos el honor de recibirlo aquí, no pensábamos que fuera realidad. Desde el momento que llegó, que empezó a conversar, nos inspiró una confianza tremenda, una persona natural, una persona muy conversadora, muy humilde, muy sencilla. Una gente muy alegre. Y me pareció divertido. Él entró como si fuera parte de la familia. Aquel 21 de diciembre permanece imborrable entre los vecinos de las 100 viviendas donadas por el gobierno venezolano y construidas en tiempo récord a propósito de la visita de Chávez a Cienfuegos para la 4ª cumbre de Petrocaribe. Vamos a darle un aplauso desde aquí, desde Cienfuegos. Y entonces después nosotros le pedimos una foto para tenerla de recuerdo para el futuro, ¿no? Una foto inolvidable. Suceso que 7 años después de aquel memorable anochecer, los vecinos y autoridades de la provincia quisieron perpetuar. El motivo de orgullo es haberlo tenido, haber hablado con él, haberlo conocido y poder decir las cosas que él ha hecho por todos nosotros. Quisiera recordar como ese momento en el que él entró por esa puerta, inmenso. Como en aquella foto familiar en la que se eternizó la visita de Chávez y Raúl, cuya presencia constará desde ahora en la casa número 49 de la calle Simón Bolívar en Cienfuegos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así concluye la presente emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Por su atención, muchas gracias. Gracias y buenas noches.